El gobierno de Netanyahu podría estar a punto de caer, pues el bloque ortodoxo tiene condiciones que Netanyahu parece no aceptar. Por otro lado, la tregua de la guerra sigue en curso. ¿Se reactivarán las operaciones militares de nuevo? ¿O las negociaciones por fin rendirán frutos? ¿Qué siguen los planes de Trump? ¿Pretende realmente intervenir en la isla cubana? ¿Tratará de combatir a los cárteles mexicanos? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Esdras Shabot. Hola Esdras, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Nadia, y gracias a Enlace Judío por esta plática. Esdras, no podemos empezar con otro tema que no sea el de la posible disolución del gobierno de Netanyahu. ¿Quién es el bloque que está amenazando y, sobre todo, por qué se está dando este rompimiento? Mira, el punto central aquí radica en que Netanyahu, sus principales alianzas son con, digamos, dos grupos. El grupo, digamos, sionista religioso extremo, llamémoslo así, que sería encabezado tanto por el partido de Ben Gvir como por el partido quien es hoy el ministro de Hacienda Smotrich. Y por otro lado, tiene el apoyo básicamente de lo que son los judíos ultraortodoxos, los Haredim, que están también divididos en Sefaradim y Ashkenazim. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues obviamente se aproximan las elecciones porque la fecha límite es en octubre 26, 26-27 de octubre, cuando se acaban los 4 años de gobierno. Pero lo que, digamos, los judíos ultraortodoxos reclaman, y por eso quieren presionar a Netanyahu para que apruebe esta ley, es que los estudiantes judíos de yeshivot no vayan al ejército. Algunos han ido voluntariamente, otros simplemente pues se esconden o son detenidos y luego los liberan, y esto genera una enorme tensión. El otro lado, Netanyahu tiene a sus sionistas religiosos, llamémoslos así, que le dicen no, o sea, nuestro denominador común con los Haredim, es cierto, es la práctica de lo que sería, digamos, las mitzvot, los mandatos que la religión judía plantea. Pero lo que les queda claro es que mientras uno se asume como sionista, el otro no. O sea, los religiosos no sionistas, los Haredim, tienen una diferencia importante, y los sionistas religiosos dicen: ustedes no pueden decidir que no van al ejército. Cuando esto se produce, acercándose a la elección, la presión es enorme, y los religiosos ultraortodoxos lo que le dicen en general es: si tú apruebas en este momento, antes de disolver la Knesset, esta ley que exente a los judíos ortodoxos del ejército, te sostenemos hasta la elección, que tiene que ser en octubre 26-27. Ahí está. Ahora, no estás dispuesto a esto, no puedes, porque tu coalición no aguanta, porque los sionistas religiosos van a decir que no, porque algunos dentro del Likud dicen no se puede, menos en las condiciones actuales en donde hay una carencia de lo que sería, digamos, reserva militar. Hay gente que ha estado año y medio, 2 años después de octubre 7, pues en el ejército, y ya no está en condiciones de seguir físicas y mentales. Entonces, en esas estamos, mientras, por supuesto, en paralelo tienes pues una amenaza permanente, un disque cese del fuego en Líbano, en donde los ataques continúan de un lado y del otro, en donde siguen cayendo soldados israelíes, y en donde simple y sencillamente el concepto de cese de fuego es, digamos, un membrete que le pone Trump a esta situación, pero que en la práctica no se produce. Lo mismo sucede en Gaza, exactamente es el mismo proceso. Israel sigue atacando a lo que sería estos grupos de Hamas o ligados a Hamas, que se han conseguido reorganizar. O sea, las treguas,
los ceses de fuego les han servido tanto a Hezbollah como al propio Hamas para reagruparse y dentro de los territorios que aún controlan, pues ejercer una presión atacando a Israel. Y en ese sentido, bueno, pues queda claro que la presión norteamericana sobre Netanyahu es enorme. Trump metido en una negociación con Irán muy complicada, muy compleja, pero en donde pues sabe bien que no puede él reanudar la guerra sin un costo. Si él vuelve a bombardear Irán, es obvio que cuando el momento en que lo haga, los ataques por parte de Irán volverían otra vez a llegar no solo a Israel, sino a los aliados en el mundo árabe, los países de la península arábiga, y en ese momento, pues otra vez se te prende un escenario difícil de controlar. Aunado al hecho en que en noviembre, como sabemos, hay elecciones en Estados Unidos para elegir la Cámara de Representantes y 2/3 partes del Senado. Hoy, toda esta campaña de Trump, que le sirvió en mucho tiempo para Make America First, hacer América otra vez great, Make America great, hacer otra vez América grande. Esto lo ha llevado ya a niveles de encuesta en donde pierden todo, en donde los demócratas, que uno diría, si es que pues uno es un, digamos, no simpatizante, digamos así, de las locuras de Trump, qué bueno que ganen los demócratas. El problema radica en que el liderazgo demócrata ha sido prácticamente copado por los sectores más radicales del grupo demócrata, en donde los que controlan el asunto pues son figuras antisionistas, anti-israelíes, encabezadas obviamente por Bernie Sanders, que sabemos que era, digamos, lo que era un radical de izquierda marginal y que ahora se empieza a convertir en lo que llaman mainstream, o sea, el centro de la estructura de poder, y figuras como Alejandro Ocasio-Cortez u otras. Entonces, el problema sí realmente se complica. ¿Habrá elecciones? Sí las va a haber. Las fechas posibles hay 3. 1 de septiembre o 15 de septiembre, o en ese periodo, antes de que las fiestas judías de esa época impidan realizar una elección. Y si no es en la primera quincena de septiembre, eso seríamos prácticamente octubre, que es el plazo en donde concluye el gobierno de Netanyahu según la propia ley. Qué barbaridad, quizá nos encontramos en la antesala del fin del gobierno de Netanyahu. Ahora, hay otra crisis interna política que se vivió en los últimos días de manera muy importante. Ben-Gvir, político israelí, subió a sus redes sociales un video muy controversial. Un video que algunos defienden, pero la gran mayoría lo condena. ¿Qué es este video? Explícanos, por favor, desde el principio, Esdra, en qué consiste y, sobre todo, cuáles han sido sus implicaciones y afectaciones. Mira, hay que recordar que finalmente lo que se produjo aquí es esta presión por parte de países como Turquía, de países como España, que lo que han hecho es todo el tiempo enviar estas flotillas de apoyo a Gaza que no traen nada, O sea, no es que vengan y traigan alimentos y medicinas, etcétera. De hecho, el grave problema que tiene Israel fundamentalmente en Gaza es que todo ese material que ha llegado y que supuestamente tendría que haber sido entregado a la propia población lo sigue controlando Hamas. Entonces, lo que sucedió ahí es que Israel pues trató de evitar que estas flotillas, que inclusive algunas veces no traen nada, y que son flotillas en donde en su trayecto desde Europa hacia Israel, pues están en la fiesta, prácticamente en el relajo con fiestas y relaciones sexuales públicas y cosas que obviamente un grupo de apoyo no haría. Pero esta modalidad europea, digamos, de apoyo a lo que consideran lo que debe ser Palestina, bueno, pues lo que ha hecho es que Israel haya decidido, el gobierno de Netanyahu, que los paraba antes. O sea, ya no que lleguen y los abordes dentro de los límites fronterizos o las aguas territoriales israelíes, sino de plano ir y pararlos en aguas internacionales, bajarlos,
y llevarlos a Israel y deportarlos. Y tratar de esa manera además de bajar el tema, la presión internacional sobre Israel. Pero hay elecciones y la base social de la extrema derecha israelí, encabezadas por Smotrich y Ben Gvir, lo que tratan de hacer es pues, campaña y reforzar a su base. Ben Gvir, como ministro de Policía, ha sido alguien que ha actuado incluso fuera de la ley. El tema de colonos o bandidos que en los territorios, en Cisjordania, en Judea y Shomerón, lo que han hecho es permitir que pues a la población palestina la agredan y es el árabe enemigo y el gritar muerte a los árabes en algo que termina siendo dañino para la propia sociedad israelí. Entonces, lo que hace Ben Gvir es que como ministro de Policía los detienen, se los llevan al centro de detención y los ubican o los obligan a permanecer acostados con las manos hacia adelante en el suelo y él gritándoles Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive, y ellos gritándoles Palestina y diciendo él, miren, así es como los tenemos, en algo que va totalmente en contra incluso de la propia legislación israelí. Lo hace básicamente para agitar a su base social y de hecho lo sube a redes sociales. O sea, no lo maneja como una especie de venganza privada, sino como un acto de fortaleza pública. Ahí es donde Netanyahu tiene que salir a gritar, y el embajador de Israel en Washington, que también pues, está en esa línea diciendo, eso no es Israel. No es Israel, es una parte de Israel, y que Netanyahu y el embajador no se olviden que es parte de su gobierno. O sea, no es que se trató de un grupo extremista que realizó este tipo de actividades. No es que además uno quiera decir, bueno, pero es que los palestinos, el grupo Hamas o Hezbollah hacen cosas peores, sino que de una u otra forma lo que le sucede es que se ha perdido el control y gente irresponsable sin duda alguna, e incluso delincuentes como el propio Ben Gvir, que es un delincuente que está ahora en una posición de poder, bueno, pues hace lo que quiere y ese es el verdadero peligro para la sociedad israelí. De hecho, hay que recordar que esto alimenta además a una corriente, tanto en Europa como en los Estados Unidos, que por un lado tratan de minimizar lo que Hamas y Hezbollah plantean en términos de destruir al Estado de Israel y de exaltar lo que son, pues en algún momento, abusos por parte o acciones por parte del propio ejército israelí o de algunos soldados que terminan siendo sancionados cuando realizan esto. Y bueno, pues ahí tienes la famosa entrevista en el New York Times, en donde llegan a extremos, por ejemplo, de plantear que los israelíes no solo violaron físicamente a los palestinos, sino incluso hicieron que perros los violaran, que eso es llegar prácticamente a pues este libelo de sangre de la época medieval, en donde un periódico, imagínense, de la calidad de New York Times, es capaz de lanzar semejante estupidez o semejante argumento que no es demostrable y que ahora lo puede llevar al periódico y al propio reportero pues a una demanda que le puede costar muy caro. Pero esa es la problemática. Cuando uno convive y negocia con grupos radicales de un lado y del otro, pues terminas asumiendo la responsabilidad por las barbaridades que hace. Sin duda fue un video lamentable, causó un gran antisemitismo a nivel mundial, es decir, todavía se incrementó más, aunado a las condenas internacionales para el político, para Israel, la mala imagen. Fue desastroso, esa es mi manera de resumirlo. Esdra, quisiera pasar a otro tema y el tema es la guerra. Es decir, está en pausa, continúa la pausa y
pues algunos piensan que se puede reactivar en cualquier momento. Sin embargo, continuar la guerra y las operaciones militares, reiniciarlas, es algo que no le conviene a nadie, no le conviene a Trump y tampoco a Irán. ¿Qué está por suceder o cuál es la brújula que tenemos en este momento? Mira, el último, digamos, indicador claro de que las diferencias son enormes es el diálogo que se da, la plática telefónica que se da entre Netanyahu y el propio Trump con respecto a Irán, en donde Netanyahu insiste en que tiene que haber una reanudación o el ataque básicamente a centrales eléctricas, o sea, parar de reventarles todo lo que es el suministro eléctrico a los propios iraníes, e incluso pues lo que tienen o han logrado reconstruir también de su aparato nuclear. Y en función de esto, pues lo que sucede es básicamente que mientras Netanyahu insiste en la posibilidad real de algún tipo de presión o de ataque, Donald Trump está en este momento diciéndole: estoy prácticamente negociando con Irán algo que no lo había hecho anteriormente, pero que en función de, uno, la incapacidad de sustituir al régimen iraní, cosa que no se puede hacer, no hay condiciones internas, ni tampoco la fuerza exterior para hacerlo, la posibilidad de una invasión terrestre, a Irán está totalmente descartada. Y a partir de esta realidad es que finalmente hoy hablar de una posible reanudación de la guerra con Irán se ve lejano, aunque pues recordemos que en la lógica de Trump, cualquier chispa, cualquier elemento que le parezca a él que no es posible de resolver sin la fuerza, lo manda a esto. El problema es que tiene frentes abiertos en todos lados. Está el problema con Cuba, obviamente, que incluso ya el día de hoy, hacemos una entrevista, mandaron a uno de los buques más importantes de guerra hacia el Caribe, en un intento de presionar al gobierno cubano. Detienen gente del gobierno, la acusación a Raúl Castro. Entonces, Estados Unidos está jugando a la idea, primero, de intentar llegar a un acuerdo con Irán y no permitir la utilización otra vez de la fuerza, y por una razón muy sencilla, porque también tiene elecciones en noviembre y las puede perder. Hoy la popularidad de Trump está en los suelos, y si pierde, como les decía, la Cámara de Representantes e incluso la mayoría en el Senado, no solo que no puede atacar, no podría atacar de nuevo, sino que además pues podrían incluso juzgarlo, o sea, optar por el juicio político y destituirlo si es que finalmente los demócratas consiguen tener una enorme mayoría. Y creo que ahí es donde está el asunto. Los norteamericanos están prácticamente, digamos, a punto de aceptarle una propuesta a Irán, donde por un lado desbloqueen el estrecho de Hormuz y por otro lado, le permitan, digamos, entrar o evitar que Irán pueda enriquecer uranio y que entregue cierta parte de la infraestructura nuclear. Y en esas estamos atorados. Y obviamente para Israel la ecuación también terminaría cambiando si es que hay elecciones en septiembre, que no está tan lejos, y a partir de ello se forma un gobierno que maneje, digamos, una estrategia totalmente diferente a la que ha manejado Netanyahu en este sentido. Bueno, pues los ojos internacionales, como siempre, en Trump, porque no solamente está el tema de la guerra, Esdra, sino que ¿qué sigue en la agenda del presidente norteamericano? Estabas mencionando hace un momento el tema de Cuba. Quisiera ahondar un poquito más, que nos expliques cuál podría ser la intención de Trump en la isla, y el tema de México lo dejamos para la pregunta final. Mira, yo creo que en el caso cubano lo que sucedió es muy sencillo. Trump necesita
aparecer ante su propio electorado ahora como el que gana una carta importante. Cuba, que ha sido desde mucho tiempo, incluso antes de que falleciera Fidel Castro, una especie de piedra en el zapato para los Estados Unidos y un centro importante de lo que sería el desarrollo de toda una clase política ligada al crimen organizado o al narcotráfico. A partir de esto se prende una acción destinada a que América Latina en general sea parte no solo de la alianza con los Estados Unidos, sino al mismo tiempo sea parte de este bloque que estaría dispuesto a responderle directamente a Trump en cualquier momento. Y de hecho lo ha llegado a construir. O sea, ya los gobiernos del Chile, de Argentina, ¿sí? El gobierno de Perú, Bolivia ahora con sus problemas, pero incluso hasta los propios brasileños de Lula, que no estarían, digamos, en la línea política de la derecha latinoamericana, pues entienden lo que es esta estrategia. Y creo que un elemento que es fundamental para entender esto es el momento en el que en Venezuela extraditan y le envían a la mente organizadora de lo que sería el narcotráfico y los negocios ilícitos, que es Alex Saab, lo que le llamaban el financiero de Maduro. Y en ese momento, entonces, la acusación contra Raúl Castro, el hermano de Fidel, que tiene 94 años, pero que era, como pues, suponemos el propio Fidel, también una parte fundamental de esta triangulación de recursos, de este tema de crimen organizado y de este discurso de la defensa de la soberanía como parte de este pues enorme negocio ilícito y problema para América Latina, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Hoy Saab está allá. Acaban de detener a la hermana de el que lidera en Cuba lo que sería el aparato financiero, que es una serie de empresas, no nos metemos mucho en ello, pero que pues, tenía a la hermana operando en Miami y en Cuba son los que reciben los dólares de las remesas, los que manejan las tiendas, etc. Todo el aparato GAESA se llama, todo el aparato de control y de lavado de dinero a nivel internacional. Estamos llegando a niveles altos de presión y creo que en este momento para Trump el tema Cuba le resulta mucho más importante para poder levantar su popularidad y presentarlo como un logro en las elecciones que el tema Irán, en donde ahora sí que, como decimos aquí, se le hizo bolas el engrudo. O sea, ya no saben directamente cómo deshacer esta apuesta que pues, iba a ser el gran éxito y hoy se convierte, pues, si no en otro Vietnam, sí en una situación en donde la declaratoria de victoria no es convincente para los norteamericanos. Y bueno, a partir de ello, lo que Trump está buscando, ahí sí, es sustituir a la clase política cubana o derrocar a lo que sería el grupo controlado por Raúl Castro o imponer una salida estilo Venezuela, una Delcy Rodríguez, alguien, y en este caso estamos hablando de familiares del propio Fidel Castro, su nieto, etcétera, que sean los encargados de, otra vez, abrir el espacio al control norteamericano como hoy lo ejerce sobre Venezuela, sin la necesidad de que haya un cambio de régimen total, o sea, que la oposición democrática, liberal, etcétera, pueda tomar el poder. Trump está convencido que ni en Cuba ni en Venezuela, dado el modelo de control político, de fuerza que tiene el sistema, hay posibilidad de decir, bueno, les quitamos a estos, hacemos elecciones y entra un nuevo gobierno liberal que sea capaz de alinearse con los Estados Unidos. Y como en el caso de Venezuela y en el caso de Cuba están en lo mismo, pues la idea de Cuba es esa, a ver quién.
A lo mejor nos aparece el nieto de Fidel Castro, ¿sí?, como el nuevo dirigente que abre las puertas a la inversión, que está dispuesto a pagar indemnizaciones por la expropiación de lo que serían las empresas que desde el año 60 en Cuba pues fueron tomadas por el Estado. Esto sin la necesidad de cambiar radicalmente lo que sería una estructura de poder que mientras funciona, Trump la respeta enormemente. Finalmente, imposible no tocar el tema de México. La relación entre Claudia Sheinbaum y Trump ha sido más hostil las últimas semanas, comentarios van y vienen, y el tema son los cárteles mexicanos. ¿Realmente Trump va ahora a enfrentar este desafío en México atendiendo una vez más un tema internacional, ya cuando está enfrentando una popularidad baja en los Estados Unidos? Sí, solo que hay que recordar que en el caso mexicano el tema se complica enormemente por el hecho de la vinculación directa, no de un financiero externo que te maneja, como Alex Saab, sino directamente de gobernadores. O sea, la demanda de los Estados Unidos por extraditar a Rocha Moya, al gobernador con licencia desde Sinaloa, es un problema muy grave porque en el momento en que tú te llevas a una cabeza política, como el caso de Rocha Moya, pues es algo similar a lo que hicieron finalmente con Maduro. O sea, te llevas a alguien que tiene nexos con el resto del aparato político y que además cuando aparece esta detención de Alex Saab, pues resulta también que en el mundo de las conexiones entre Venezuela y Cuba, pues también estaba México. Entonces, estamos metidos en un problema serio, tanto porque esto representa un problema, como decía Marco Rubio ayer, secretario de Estado, es un problema de seguridad nacional, es un problema de seguridad, es cierto, pero también un problema de estabilidad o inestabilidad política en México. ¿Cómo le haces para, por un lado, pedir la extradición o que te la den de todas estas 10 figuras que estaban ligadas directamente al gobierno de Sinaloa y eventualmente a instancias federales, digámoslo de manera muy fina, y que al mismo tiempo esto no te genere un verdadero terremoto dentro del país? Por lo pronto esto se combina con noticias que ocurrieron, bueno, el día que estamos hoy grabando, el día de ayer, en donde a México le vuelven a bajar la calificación crediticia, y esto es un riesgo enorme. Sigues teniendo lo que se llama grado de inversión, posibilidad de que los fondos de inversión y de pensiones americanos inviertan en México. En el momento en que por no crecer económicamente y por endeudarte enormemente digan, es que México no va a poder pagar, en ese momento te bajan la calificación y el dinero se va. Y creo que ese es el alambre por donde camina el gobierno actual y en donde pues tiene que decidir a qué renuncia, a sus políticos o a la posibilidad, digamos, de ejercer el poder de manera coordinada, llamémoslo así, con los Estados Unidos de Trump. Sin duda estaremos al pendiente, es un mundo complejo, estaremos al pendiente de si el gobierno de Netanyahu se cae o no, estaremos al pendiente de si la guerra se reactiva o no, y estaremos al pendiente también del próximo movimiento de Donald Trump. Muchísimas gracias, Esdra, por ayudarnos a entender este mundo complicado y nos vemos en la próxima plática. Muchísimas gracias, Nadia, y gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Hasta la próxima.